Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Ok, muy bien. Bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto, solo que incluidos diapositivas adicionales, digo, dos imágenes adicionales, perdón, nada más para, perdón, quizá exponer o tener una mejor referencia sobre lo que viene siendo las etapas, por decirlo de alguna forma, que llegan a marcar a la leva específicamente, ¿vale? Eh, Digo, la leva en este sentido, se puede o se divide principalmente en términos de lo que viene siendo ese círculo base, ¿no? Que es en este caso el círculo, digamos, fundamental en el que se construye la leva, ¿no? Y realmente sobre el que está girando, ¿sale? Y después se tiene lo que viene siendo como tal la parte, digamos, adherida de la leva, este elemento descentrado, en el que normalmente vamos a tener lo que se conoce como rampa, flanco y cresta principalmente, ¿sale? En este caso, esas etapas específicamente son las que dan esa sección transitoria, digamos, en la que la leva experimenta básicamente el levantamiento, digamos, ¿no? Lo que es el accionamiento, digamos, de lo que viene siendo el seguidor, ¿sale? Después esas etapas de reposo y finalmente el retorno. Bueno, de acuerdo, esas serían finalmente las etapas fundamentales. Entonces, en este sentido, la rampa y el flanco, ¿no? Van a formar parte, ¿no? Principalmente de ese accionamiento, ¿no? La cresta, por ejemplo, en esa etapa del reposo, ¿no? Y finalmente el flanco y la rampa secundaria finalmente tienen que ver que con ese descenso, ¿no? Ese retorno finalmente de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahí vemos precisamente lo que viene siendo lo que le llaman alzada específicamente, ¿no? Haciendo referencia precisamente a esas etapas particulares de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Que son en este caso las mismas que finalmente estamos viendo de este lado. Sale solo que aquí finalmente en la imagen de la izquierda lo veíamos un poquito más claro, ya que hemos dividido en este caso la leva en cuestión en diferentes, digamos, cuadrantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entender realmente a partir de qué puntos específicamente se da ese alzada o esos movimientos, digamos, dentro de lo que viene siendo el seguido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eh, se sabe, en este caso, bueno, esto no recuerdo si lo mencionamos, ¿no? Que toda leva presenta ciertas etapas en su cinemática, que va a ser una combinación con el seguidor, ¿sale? Y en este sentido se puede decir, ¿no? Que la posición angular va a variar específicamente de 0 a θ1, ¿sale? Y entonces la leva gira, pero el seguidor es estacionario, ¿sale? Y esta posición pues, le definimos como reposo, ¿sale? Y la segunda va a contemplar que el seguidor comienza a moverse a una velocidad constante debido a la leva. ¿Sale? Hasta llegar a un desplazamiento máximo y esta etapa se conoce como levantamiento o descenso, ¿no? Finalmente, conceptos, ¿sale? Ahora, si nosotros contemplamos esos dos movimientos específicamente, ¿sale? Podemos decir que entonces la función de movimiento conecta los puntos en cuestión, en este caso siendo primero el ángulo, en este caso la posición angular, ¿sale? Y después en este caso, pues decirlo de alguna forma, la posición del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, θ1 representa las primeras etapas, ¿no? De lo que viene siendo, en este caso, la rotación de la leva, mientras que la segunda variable, en este caso, representaría la posición que estaría ocupando el seguidor en términos de eso. Si nosotros retomamos esos dos puntos, entonces podemos construir finalmente un diagrama, en este caso, una gráfica donde finalmente podemos observar esta movilidad, ¿sale? Y entonces, si planteamos este escenario, ¿sale? Podemos considerar que la función, en este caso de movimiento, ¿sale? Bueno, función de movimiento, función de movilidad, ¿sale? Del cambio de posición del seguidor, perdón, respecto de la leva, ¿sale? Se puede considerar como indeseable. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente esta cuestión que estamos viendo aquí, ¿sale? En este sentido, el planteamiento de estos dos puntos o plantearlos desde esta perspectiva, ¿sale? Nosotros podemos notar este comportamiento particular. Aquí tenemos específicamente las tres etapas, digamos, del punto de vista de cinemática que se van a presentar en la leva, es decir, posición, velocidad y aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros contemplamos que la leva, en este caso, va a tener primero esas etapas de reposo que finalmente estamos viendo aquí, ¿sale? En estas zonas, ¿ok? Después viene lo que va a ser el levantamiento, ¿no? Donde estaríamos llegando, en teoría, a ese punto L, específicamente, que es el levantamiento máximo que en teoría alcanza la leva. Entonces, finalmente esa transición, ¿sale? De una posición cero a esa posición L, se representa básicamente como una recta, ya que en este caso pues finalmente la leva sigue girando y bueno, pues hay un movimiento o un punto, ¿no? En este caso seguido o que podemos deducir a partir del momento del seguido, es decir, se va construyendo en este caso, insisto, una recta.
¿Estamos de acuerdo? Ese momento se mantiene, después llegamos a la parte superior, que viene siendo esa cresta específicamente, ¿no? ¿Ok? Se mantiene ese movimiento, ¿sale? Y después tenemos el descenso, sale el retorno de la leva, o del seguidor más bien, perdón, y después volvemos a tener otra etapa de reposo, ¿sale? Ahora, desde el punto de vista cinemático, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que primero sale, o sea, si nosotros ponemos en términos de las, recuerden que la velocidad es la velocidad del seguidor, no la velocidad de la leva, ¿sale? Entonces, si nosotros ahora analizamos la velocidad del seguidor en términos de la rotación de la leva, entonces podemos llegar a esta conclusión, y es que, en este sentido, cuando la leva empieza a rotar, ¿no? Realmente el seguidor, al menos en estas etapas de reposo, no experimenta ningún cambio en su velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que se mantiene en un valor de cero, teóricamente, ¿sale? Cuando llega a la primera etapa de levantamiento, entonces hay un cambio súbito en la velocidad, ¿sale? Y entonces en este caso el seguidor empieza a avanzar. Pero como finalmente la velocidad de la leva es constante, entonces se parte de la idea de que el seguidor también debe de tener ese movimiento constante. Por lo tanto, entonces no hay, en este caso, incrementos o variaciones de velocidad. Entonces sube a un valor máximo y se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Después volvemos a caer hacia cero, específicamente, ya que ahora, en este caso, pues llegamos a la parte, perdón, de la cresta, ¿ok? Y después vamos a experimentar una caída en la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque finalmente recuerden que como la velocidad es un vector, consideramos que una velocidad positiva sería cuando, en este caso, el seguidor asciende, por decirlo de alguna forma, ¿sale? Y cuando desciende, estamos teniendo el vector de velocidad en la dirección opuesta, por lo que en este caso sería un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, el esquema de velocidades quedaría de esta forma, ¿no? Como una especie de elemento binario, ¿no? Si de alguna forma, ¿ok? Que marcaría la tendencia de la velocidad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sale? Que en este sentido, ¿sale? Si nosotros obtenemos, en este caso, la función de movilidad en términos de este movimiento, a la hora de que nosotros planteamos la aceleración, esto nos llevaría a precisamente la cuestión o el error, digamos, de plantear directamente la condición de movimiento como algo constante. Y es que en este caso, en los puntos donde la velocidad, en este caso, se incrementa, pasa de cero a esa velocidad máxima, lo que estaría experimentando teóricamente el mecanismo es una aceleración infinita. ¿Por qué? Porque pasamos de cero a un valor máximo, es decir, no hay una zona transitoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no lo tienes y de repente lo tienes. Entonces, eso finalmente conlleva, ¿sale? A que en estos puntos específicamente, ¿sale? Donde se acciona, ¿no? O sea, donde inicia el movimiento de velocidad, donde se incrementa la velocidad y donde reduce, digamos, radicalmente, ¿sale? Las aceleraciones tienden a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el gran problema de este planteamiento de la velocidad. O sea, todo va bien, digamos, en términos hasta la velocidad, ¿no? Pero cuando se analiza en términos de la aceleración, se llega a esta dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros planteamos esto, o en base al anterior, podemos decir entonces que teta va a ser igual a omega por t, donde omega sería en este caso la velocidad angular de la leva, y esta se asume como constante, que es lo que yo les comentaba, ¿sale? Por lo tanto, si consideramos esa parte, podemos decir entonces que la velocidad va a ser igual a L sobre T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a omega, ¿sale? Por L sobre teta 2 menos teta 1. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que teta 2 y teta 1 representan en este caso estos dos puntos específicamente, ¿sale? Este y este, ¿sale? De hecho, aquí tenemos teta 1 y aquí tendríamos a teta 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, pues la primera cuestión es que si se observa la velocidad, ¿sale? Entonces se puede observar, perdón, que la velocidad tiene un valor finito que puede incrementarse, perdón, durante el levantamiento o accionamiento de la leva, ¿sale? Por lo que en este caso, la aceleración presenta cambios repentinos definidos por valores que tienden al infinito. Es que lo que pasa es que la aceleración es tan repentina, ¿sale? O sea, el concepto de infinito es, digamos, un concepto formalmente. Realmente lo que se trata de evidenciar, digamos, el caso, es que hay una aceleración repentina, o sea, es algo muy súbito. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que finalmente planteamos en los mecanismos
sobre todo en el análisis, por ejemplo, de los límites del mecanismo, ¿no? Donde yo les decía, es que si ustedes se dan cuenta, la aceleración se incrementa significativamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un incremento digamos, sustancial en las aceleraciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí viene el mismo problema. O sea, la presencia de esos puntos o de esas inflexiones, digamos, dentro del movimiento de la leva, o en este caso el seguidor, más bien en términos del movimiento de la leva, conlleva que en este caso la leva específicamente sobre el seguidor va a tener golpeteo. Es decir, realmente el problema de plantear, digamos, la ley de movilidad en términos de esto, ¿sale? Es que plantea precisamente una condición de golpeteo, o sea, puede haber golpeteo a lo largo, o sea, en este caso se le llama, podemos decir que inestabilidad mecánica, ¿sale? Pero más bien es vibración o traqueteo, o sea, en el sentido de que como la aceleración es tan repentina, o sea, muy súbita, entonces eso golpea. El problema, estamos de acuerdo, es que esta parte realmente no es como sucede en la realidad. ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos se entiende, es decir, la descripción general del movimiento no corresponde con el movimiento o el fenómeno, digamos, de movilidad realmente que se plantearía en, digamos, en la realidad. Estamos de acuerdo. Si ustedes observan las levas no presentan eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el problema es que recuerden que esto está fundamentado en la base. De hecho, estos son los principios fundamentales a los que tiene que obedecer una ley. Entonces, en este sentido, estas ecuaciones, ¿sale? Van a traer como resultado un mal diseño de una leva, valga la redundancia, porque precisamente nosotros estaríamos contemplando esos posibles golpeteos, o sea, cambios súbitos de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente esto no se aplica, digamos como tal, ¿ok? Pero el fenómeno, digamos, o el resultado de diseñar una leva bajo este principio de movilidad, sería una movilidad que, digo, sería una leva, perdón, que fomentaría en este caso esa inestabilidad mecánica, movimiento, esos golpeteos repentinos en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, digo, finalmente esto puede traer una gran cantidad de defectos, ¿no? Pero que finalmente, pues, en contexto de cualquier sistema mecánico, pues finalmente son indeseables. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el problema viene con la tercera derivada del desplazamiento del seguidor, que se conoce como empuje. ¿Estamos de acuerdo? Ese, digamos, es el concepto en español que podríamos definir. Algunos otros autores lo denominan de otra forma, ¿sale? Pero digamos, empuje es como que a lo mejor el que está más, digamos, más homóneo, ¿no? Digo, no es fundamental, o sea, puede haber en otros libros donde ustedes consulten, y a lo mejor no lo refieren como empuje. Entonces yo mejor contemplo la cuestión de saber, ¿no? En este caso, definir que estamos hablando de la tercera derivada del desplazamiento del seguidor en términos del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Que, no obstante, este empuje, ¿sale? O sea, una de las cuestiones, el requerimiento realmente es que ese empuje debe de tener valores finitos. Entonces, evidentemente, la ecuación anterior, o sea, el planteamiento de movilidad anterior, no funciona para esta cuestión, porque no nos daría esos valores finitos que sabemos en la realidad que son necesarios, ¿sale? En este sentido, la razón es que los altos valores, perdón, de empuje significan cambios rápidos de aceleración, ¿sale? Estamos de acuerdo que finalmente, pues, consecuencias están por ahí, ¿no? Y que aunado de esto, se sabe que el cambio de dirección en la aceleración se relaciona, perdón, a impactos en los espacios de la máquina. En este sentido, por ejemplo, los cambios de aceleración sobre todo en el caso de las levas es importante porque recuerden ustedes que hemos visto los mecanismos, por ejemplo, para bloquear el movimiento de la leva. Nosotros sabemos que el mecanismo de leva o digamos de bloqueo, o más bien no de bloqueo, disculpen, sino más bien para asegurar el contacto entre leva y seguidor, es el resorte. Ese es el más utilizado en la industria, ¿no? Y en la práctica, ¿sale? Pero el resorte tiene un tiempo de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el resorte finalmente, en términos de su rigidez, tiene un cierto tiempo de respuesta en términos de la movilidad. Esto, a lo mejor digo, no se ha tocado, a lo mejor en sus materias de ingeniería de materiales, porque realmente ahí no tiene, digamos, tanto hincapié, pero los resortes, ustedes los han visto, no tienen una respuesta inmediata, o sea, no es algo repentino, hay un cierto tiempo de espera. Es más, depende de qué tanto esté deformado el resorte, ¿ok? O sea, lo que voy es que la velocidad con la que el resorte, por ejemplo, ustedes comprimen un resorte y luego lo sueltan, ¿sale? Okey, o sea, finalmente liberan la energía potencial, pero el resorte por sí solo, o sea, no mantiene una velocidad constante en ese proceso. No sé si más o menos se entiende esa parte. O sea, la diferencia solo es la velocidad.
Más No, lo que me refiero es que, o sea, el resorte no va a responder de forma inmediata, ¿sale? O sea, cuando ustedes lo comprimen, ¿no? Cuando lo sueltan, digo, el movimiento nosotros lo vemos muy rápido, ¿no? O sea, no, pues, o sea, casi como unas fracciones de segundo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero la realidad es que esa respuesta del resorte depende de varios factores. Primero, la distancia del resorte, o sea, qué tanta energía potencial puede absorber o puede almacenar, más bien, perdón, la rigidez del mismo resorte, ¿no? Bueno, que depende finalmente de sus características, ¿no? Etcétera. Y en este sentido, o sea, cuando ustedes lo comprimen completamente, ¿no? Cuando ustedes lo liberan, ¿sale? O sea, el resorte, por ejemplo, libera una cierta velocidad, ¿sale? Pero esa velocidad no es constante. No es que se desdobla, no sé, a 2 metros por segundo, por ejemplo. No, o sea, no sucede así. O sea, de hecho, se va desacelerando conforme va avanzando, ¿sale? Porque, a la mejor por cuestiones variadas, ¿no? Alguna sección, por ejemplo, o sea, el resorte, por ejemplo, se dice que funciona bajo un efecto dominó, ¿sale? O sea, nosotros pensaríamos que el resorte realmente se desdobla así completito, o sea, todos trabajan, digamos, igualmente, pero no. O sea, hay resortes, por ejemplo, que hacen esto, o sea, ustedes lo tienen así, comprimido, ¿no? Por ejemplo, y a la mejor esto lo definimos como L, ¿no? Y entonces cuando ustedes lo liberan, por ejemplo, sale el resorte, por ejemplo, a la mejor el proceso viene desde atrás. O sea, lo que voy es lo siguiente, más bien, imagínense que tienen el resorte completamente, digamos, comprimido, ¿sale? Entonces, lo que ustedes esperarían ver es que el resorte se desdoble completo, pero no sucede así, es más bien como un gusanito. Primero se estira esto, ¿sale? Y después estas partes del resorte están como más pegadas, es decir, como que lo avienta. No sé si más o menos se entiende esa parte. sí. Sí, es como un gusanito, por eso les digo, o sea, ese es el problema de los resortes. Entonces, el problema en este contexto, y sobre todo en el caso de las levas, ese fenómeno genera específicamente que el resorte no pueda responder a los mismos cambios de aceleración que la misma leva está generando en el seguidor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el resorte se queda atrasado respecto a los movimientos del seguidor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que finalmente corremos el riesgo de que en un momento dado haya pérdida de contacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que el seguidor literalmente se despegue de la leva, ¿sale? Y entonces es ahí donde finalmente vienen esos golpeteos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es precisamente la cuestión que se plantea con la esencia del empuje específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso finalmente puede mitigar, bueno, digo, se sabe que en otros sistemas de bloqueo de la movilidad del seguidor respecto de la leva puede ser distinto, pues en este caso, la realidad es que, depende de muchos factores. Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, el mecanismo de leva con rodadura, aquí viene un problema, y es que la rodadura, o sea, aquí lo vemos preciso, pero estos sistemas, hay algunos ejemplos en la práctica que pueden ustedes encontrar, a diferencia del resorte, por ejemplo. Estos contemplan que, por ejemplo, el seguidor o la leva estén contenidos en un espacio. Pero ahí viene el problema. Para que puedan ser contenidos, quiere decir que el sistema tiene que estar tolerado. Entonces, esos espaciamientos que muchas veces se generan dentro de los mecanismos, sobre todo en estos dos, pues dependen de esos ajustes. Estamos de acuerdo, el ajuste que finalmente existe en ellos, ¿sale? Evidentemente, a veces el buscar ajustes muy cerrados, pues conlleva costos también muy elevados, pero esos espaciamientos finalmente son los responsables de esos precisamente esos golpeteos que puede tener finalmente estos sistemas, porque no necesariamente obedecen al mismo principio del resorte. Aquí no es que el sistema no responda, digamos, mecánicamente, ¿sabes? Sino que en este sentido, como finalmente hay espaciamiento entre ellos, entonces finalmente corren el riesgo de estarse constantemente desacoplando, de estar cambiando su posición, digamos, en ese rango que finalmente les permite la tolerancia. Ese es el gran problema con esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, podemos decir que a partir del levantamiento, ¿sale? Se presenta un segundo periodo de reposo, que en este caso se va a presentar entre el ángulo θ2 y θ3, y el cual se ubica ahora en la posición máxima del seguidor, que va a ser él, así la vamos a denominar, para que posteriormente, mientras continúa la rotación de la leva, se va a alcanzar una segunda posición, ¿sale? O una segundo, digamos, fenómeno,
¿sale? Que va a ser en este caso el descenso, ¿sale? O el retroceso, que va a ser de teta 3 a teta 4, donde ahora pasamos de una posición L a C. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso serían, de otra forma, teta 3 y teta 4. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los 4 puntos fundamentales. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, ubicar eh, o reconocer esos 4 puntos dentro de la condición de movilidad de una leva? Bueno, eso se debe principalmente a que estos puntos definen específicamente los movimientos que debe llevar a cabo la leva en conjunto con el seguidor. O sea, finalmente recuerden que esos son los movimientos del seguidor a partir de las rotaciones de las levas. Ahora, no es obligado, ¿sale? Que una leva pues tenga nada más un movimiento de ascenso, ¿sale? De hecho, una leva puede tener incluso dos movimientos de ascenso, es decir, puede tener un ascenso inicial y después tener otro ascenso, por ejemplo, y después, entre comillas, tener un descenso repentino. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, o sea, vamos así, ¿no? Después, no sé, tenemos un reposo, pues vuelve a tener un ascenso, vuelve a ser así y luego baja repentinamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso puede suceder, o bueno, dicho de otra forma, es posible proponer una leva que haga ese tipo de movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto finalmente depende de qué, de definir los puntos en los que se va a dar cada episodio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aquí yo tengo un levantamiento definido entre un ángulo X y un ángulo, digo, en este caso, teta 1 más bien y teta 2, y después tengo un reposo de teta 2 a teta 3 y después un nuevo levantamiento de teta 3 a teta 4, constante de teta 4 a teta 5 y después un descenso a teta 6. Entonces, finalmente yo puedo plantear esa cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, porque la leva tiene que llevar a cabo esos movimientos. Finalmente, el planteamiento de la secuencia de movilidad que pueda llevar una leva, pues depende finalmente de la persona que lo diseñe. O sea, finalmente de ahí viene la justificación, digamos, de, bueno, ¿por qué tengo que hacerla así? No, bueno, pues necesito estos movimientos por X o Y razón. Es decir, finalmente los movimientos de los automóviles, o sea, la solicitud, digamos, de la apertura de las válvulas es la que finalmente definió los perfiles que se implementaron en las levas precisamente para que se diera ese proceso, digamos, de programación mecánica en términos de los movimientos del motor. ¿Estamos de acuerdo? Pero la idea es que ustedes pueden proponer, insisto, digamos, la función de movimiento que ustedes quieren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la función de movimiento es la responsable de definir, ¿sale? La movilidad o dicho de otra forma, la función movimiento va a tener injerencia sobre la morfología de la LED. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, ¿sale? ¿Alguna duda por ahí? ¿Perdón? No, profe. ¿No? Ok. Ahora, en el diseño, digamos, contemporáneo, es decir, el más clásico, digamos, ¿no? El el mecanismo, digamos, por, común, digamos, o inicial más bien, ¿no? O sea, el primer método, digamos, que se planteó en este caso, para poder definir una función de movilidad dentro de lo que viene siendo la leva, ¿sale? Fue el polinomio, perdón, de orden superior. A lo mejor ustedes ya lo conocen, a veces lo ven en matemáticas, sobre todo en álgebra, ¿sale? Y que es, y eso, que va a ser frecuentemente empleado para el ajuste de ciertas características con coeficientes constantes. Esa es realmente su función particular, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el polinomio de orden superior, en este caso, por su naturaleza, puede implementarse precisamente para el movimiento de la leva, porque las constantes o los coeficientes constantes son precisamente esos tetas, ¿no?, que estamos hablando, ¿sale? Por lo tanto, podemos decir que la leva y el seguidor, ¿sale? Consisten de una cara con un seguidor lineal, ¿sale? Y entonces a partir de esto se puede establecer una relación de entrada del ángulo de la leva con el desplazamiento de salida del seguidor. En este caso, el planteamiento del polinomio de orden superior sería este específicamente para la cuestión de la leva, ¿sale? Donde básicamente el teta, ¿sale? Que es ese elemento finalmente que nos interesa, o sea, el elemento de control que nosotros estamos tomando, ¿sale? Sería el que finalmente define esta parte, ¿sale? En este sentido, tenemos L sobre L mayúscula, ¿sale? ¿Por qué L sobre L mayúscula? Bueno, porque L minúscula representa cualquier posición posible del seguidor. No sé si más o menos se entiende esa parte. O sea, es un valor proporcional.
O sea, porque cuando L alcance la máxima posición sería L mayúscula, ¿están de acuerdo? Sí. Es sí va por ahí la duda, perdón, compañero, es que lo corté, disculpe. Ah, no, que sí está claro. Okey. Entonces, en este sentido, es un valor proporcional, ¿estamos de acuerdo? Podríamos decir que el valor está normalizado, ¿estamos de acuerdo? Porque finalmente esto es interesante porque, la normalización de los resultados, ¿sale? Que lo vimos un poquito con la parte de la metodología de diseño, puede utilizarse en muchas partes, ¿no? Aquí es otro ejemplo donde se usa la normalización de resultados. ¿Por qué normalizar el resultado? Porque finalmente la normalización permite movernos en diferentes factores de escala. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en este caso la normalización lo único que requeriría es básicamente que las unidades del elemento superior y del elemento inferior sean básicamente las mismas, donde básicamente el superior es una proporción, es decir, una parte del total, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo vamos a definir de esta manera. Entonces, este polinomio, esta relación va a ser igual, ¿sale? A las constantes A, que vamos a definir como AN, ¿sale? Y que en este caso van a obedecer a la numeración específica que se va a mantener en este sentido con el comportamiento. Es decir, nosotros en este caso la variable que evocamos, digamos, de referencia en los elementos anteriores es evidentemente teta. Entonces, no sé si más o menos se entienda, pero el objetivo del polinomio de orden superior es básicamente definir la resolución, o sea, la solución, ¿sale? O sea, nosotros encontramos una solución particular para ese caso, porque en este caso la solución serían esas constantes de las que estamos hablando, a n menos uno, ¿no? A 2, a uno, a cero, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y teta finalmente puede ir tomando valores en ese rango que a nosotros nos interesa, ¿no? Que en este caso va a ir desde a n, aquí hay un error, perdón, sería a n menos uno, déjenme lo corrijo, es para que no haya problema. ¿Listo? Perdón, ahí está, ¿sale? Es a n menos uno, también igual, teta n menos uno, ¿sale? ¿Ok? En este caso, todos los que ustedes quieran, A2, teta 2, teta al cuadrado, perdón, A1 teta más A0, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, el polinomio, bueno, de hecho, la parte interesante es que finalmente yo puedo ir, digamos, incrementando, digamos, la precisión, en teoría, ¿no? Del polinomio, mediante la inclusión de más elementos adicionales. O sea, entre más constantes yo le meta, básicamente, pues más precisa va a ser la solución, pero aún así sigue siendo una aproximación finalmente. ¿Sale? Donde, insisto, las A representan esas constantes indeterminadas del polinomio, o sea, finalmente la solución del mismo. ¿Sale? Ahora, a partir de lo que vimos en los 2, en los 3, perdón, gráficas anteriores, ¿sale? Nosotros podemos decir que las derivadas de la ecuación, ¿sale? En este caso, o a partir de esta parte, que van a representar la velocidad, la aceleración y el empuje, serían las siguientes. No sé si se alcanza a ver muy bien. Es en este caso, la velocidad es la derivada de L respecto del tiempo, que a su vez puede ser la derivada de L por la derivada de teta sobre la derivada de teta por la derivada del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos alcance a ver bien la diferencia entre ellas, o quieren que hagamos un poco de espacio, Con espacio, ¿no? ¿sí? A ver, déjame la muevo tantito. Ya se ve mejor, ¿no? Ya se nota con mayor detenimiento, ¿no? La parte de la ecuación. De manera similar, perdón, para el caso de la aceleración, pues es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces podemos hacer la misma movilidad, digo, el mismo movimiento, perdón, o sea, el mismo paso, vaya la redundancia, derivada de la derivada de la velocidad, perdón, por la derivada de teta sobre la derivada de teta por la derivada del tiempo, y j, que va a ser el empuje, insisto, es la derivada de la aceleración sobre la derivada del tiempo, ¿sale? Igual a la derivada de aceleración, derivada de teta por derivada del tiempo.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este caso, ¿cuál es el objetivo, digamos, de incluir en este sentido la variable de la derivada de teta específicamente? O sea, ¿por qué en las 3 necesitaría yo incluir la derivada de teta como la estoy incluyendo? Como mostró en la gráfica, ¿no? De teta uno a teta 2 es el que representa los puntos marcados de alza de la velocidad y aceleración, ¿no? Los números de esa deceleración, un poquito va por ahí. O sea, en este caso, por ejemplo, digamos, la resolución que yo estoy planteando a la izquierda, ¿para quién sería válida en términos del polinomio de orden superior? Solo para la parte izquierda, ¿no? O sea, para esta me refiero, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok, ahora, en este caso, o sea, realmente lo que yo estoy derivando es esa parte, ¿no? Entonces, evidentemente, la parte de teta no está incluida, digamos, dentro de desde esa premisa, ¿estamos de acuerdo? Pero sí necesito incluirla, ¿por qué? Porque finalmente teta es la que define en este caso. Ahora, aquí viene el parte interesante. Nosotros dijimos que en este caso la velocidad de la leva, ¿cómo es en términos del seguidor? El movimiento de la leva. Pues habíamos dicho que el movimiento de la leva iba a ser constante, ¿no? Ok, por lo tanto, la velocidad decíamos que era constante. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la derivada de teta respecto del tiempo, ¿a qué representa? La velocidad angular. La velocidad angular de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que estamos incluidos, porque aquí, a partir de esta, digamos, referencia, ¿no? De este cambio de variable, si quieren, estoy incorporando, en este caso, el movimiento de rotación de la leva, es decir, esa velocidad constante, ¿sale? Pero aquí se abre un nuevo escenario y una nueva cuestión, y es que se presenta un nuevo elemento, y es, entonces, ¿qué representa la diferencial de L respecto de la diferencial de teta? ¿Qué creen que pueda representar? ¿Sale? Esto, por ejemplo, lo pueden ver a lo mejor un poquito desde aquí, ¿sale? Chéquenlo y ahorita me dicen, o sea, de lo que más bueno, puedan ver ahí, ahorita me lo comentan. Unos minutitos, ¿eh?
Listo, perdón, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que representa esa relación que estamos viendo por acá? Disculpe, profesor, ¿cuál relación? Perdón, la que nos quedaría. O sea, ya habíamos dicho, perdón, o sea, si esto lo reescribimos, nos quedaría como d diferencial de L respecto de teta por omega, ¿no? O sea, eso es a lo que llegamos, ¿no? Igual para los diferentes. Entonces, en este sentido, esta proporción, o sea, este elemento específicamente, ¿qué es lo que representa? O sea, dentro de este análisis que estamos haciendo. El desplazamiento lineal con respecto al rotacional. Sí, pero eso realmente, ¿qué es? O sea, es que no sé, no es tan, lo que pasa es que no se interprete como, pues es que en términos de teta y L, porque acuérdense que teta depende de quién, De, de la leva, de la leva, y L del seguidor. del seguidor, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que entonces la diferencial de L respecto de la diferencial de teta representa la función de cambio, o sea, la proporción de cambio, ¿sale? De la leva y del seguidor, o dicho de otra forma, del seguidor respecto de la leva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la proporción, la razón de cambio de esos dos movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que la leva realmente tiene una velocidad constante, ya está incorporada ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este sentido, la diferencial de L respecto de la diferencial de teta es realmente la que por sí misma conlleva realmente digamos, la función de movilidad. O sea, esa es realmente la función de movilidad. O sea, lo que estoy haciendo es combinar el efecto de la función de movilidad junto con la velocidad constante que lleva la ley. Y en ese caso, entonces yo obtendría, ¿sale? O mediante esa condición, yo obtendría la velocidad instantánea, ¿no? Para ese caso, específicamente en esa razón de proporción de cambio, de la velocidad del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, cada una de las que estamos viendo representan estos esquemas, ¿sale? Claro, o sea, aquí ya vemos que hay un problema detrás, ¿sale? Pero realmente esta proporción aplicaría para cualquier level. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de esta parte, entonces podemos notar que el polinomio va a depender directamente del número de condiciones de frontera que se conocen, ya que esto define el número de coeficientes desconocidos en él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también es importante, ¿sale? Yo ya hablaba antes desde la perspectiva general del polinomio, o sea, entre más constantes, ¿sale? Pues en teoría es más preciso, pero claro, o sea, eso depende del número de soluciones que yo conozca para esa cuestión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no depende nada más, pues entre más grande, pues mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque finalmente, ¿qué es lo que yo debo de lograr? Un sistema de ecuaciones que sea resolvible, o sea, que pueda yo resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ende, entonces depende de esas condiciones de frontera. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si consideramos las condiciones de frontera para el movimiento, digamos, suave de un mecanismo leva-seguidor, entonces podríamos tener estas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Donde básicamente la función L, ¿sale? Primero que nada tenemos básicamente cuatro funciones, ¿ok? Una para cada evento específicamente. Recordar también, perdón, que esto está planteado únicamente desde la perspectiva de teta 1 a teta 2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí lo importante es que si nosotros notamos el comportamiento de la leva, realmente lo complicado del análisis de las levas son los puntos transitorios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los movimientos de alzada o accionamiento o de descenso o retroceso. Realmente ese es el problema del análisis de las levas. Entonces, realmente las etapas constantes no son tan importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente aquí lo que me llama, lo que finalmente retoma ese concepto es esta parte, porque finalmente, independientemente de las condiciones, sale, estos son, digamos, fenómenos, ¿sale? Que pueden presentarse específicamente en esas condiciones. Por ejemplo, vamos a plantear primero, en este contexto, en el entendido, vamos a entender realmente a qué se refiere un movimiento suave. ¿Estamos de acuerdo?
En el movimiento suave se plantea la idea de que la función L para teta 1 va a ser igual con cero. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estoy ubicado ¿dónde? Aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí estaré ahí o no? Sí, Ok. Ahora, en el caso de la función L para teta 2, me dice que es igual con 1. ¿Por qué con 1? Porque acuérdense que esto se maneja normalizado. Entonces, L va a ser mi máximo valor. Recuerden que eso está definido a partir de esto. Entonces, cuando yo digo que es igual con 1, entonces estaría aquí específica. ¿Estamos de acuerdo? No voy a analizar teta 3 o teta 4 porque realmente el fenómeno, digo, aquí se ve, digamos, es como distorsionado, pero en esencia realmente si resuelvo para teta 1 y teta 2, puedo aplicar el mismo principio, pero invertido para teta 3 a teta 4, ¿no? ¿Sale? Por eso es que ahorita no, digamos, no lo tomo en consideración. ¿Sale? Estamos viendo la resolución fundamental. ¿Sale? Ahora, después, en este caso, sale para el movimiento suave que se contempla aquí, tenemos que la función de velocidad de teta 1 va a ser igual con cero y la función de velocidad para teta 2 va a ser también igual con cero. ¿Eso qué quiere decir específicamente? O sea, cuando se contemplan esas dos posiciones o esas dos condiciones, ¿a qué nos referimos? Porque ahí finalmente viene lo demás, ¿eh? O sea, las otras dos condiciones también vienen de esa parte. Sí, dice operación suave. O sea, ¿qué por qué en una operación suave yo pudiera decir que la velocidad en teta 1 y la velocidad en teta 2 es igual con cero? Porque nosotros notábamos que realmente eso no es cierto, de acuerdo con esta parte, hay un valor. Entonces, ¿qué debería darse o qué condición se estaría presentando para que en teoría la velocidad fuera cero en el seguidor? que no hubiera velocidad. Y no, bueno, es evidente que no hay velocidad, por eso la condición de frontera me dice que es cero. Pero la leva está girando. O sea, la leva sí gira, ¿eh? O sea, no crean que la leva no gira. La leva gira. O sea, sí hay un omega. Pero ¿bajo qué argumento podría decir yo que la velocidad es cero en esos dos puntos? O sea, ¿qué fumada me puedo yo inventar para justificar eso? Pues podría ser que teta 1 y teta 2 valieran lo mismo. No, no tiene que ver con eso. Podría ser que el cambio que se está teniendo ahí es muy lento, de tal manera que sea aproximadamente el mismo valor. Porque Pero cuando hablas de ¿cambio lento de qué? Perdón. pues en ese caso, si se está midiendo la velocidad del seguidor, entonces Ajá, el cambio de posición que existiría en el seguidor sería pues muy, muy poco. O ok. sería, durante ese periodo de tiempo, sería muy poco, de tal manera que la velocidad, o sea, a lo mejor no es del todo cero, pero sí tiende a ser cero, Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la leva está ¿qué? Girando muy ¿qué? muy lento. Muy lento. Esa es la justificación, básicamente. Pues por eso le digo que es una fumada, ¿eh? ¿Sale? O sea, básicamente, o sea, nos partimos de la idea de que la leva se mueve tan lento, pero tan lento, que entonces la velocidad es cercana a cero. ¿Estamos de acuerdo? Esto es interesante porque este tipo de justificaciones, ¿no?
que es donde precisamente empata, digamos, la idea del rigor matemático puro, pero siempre retroalimentado con la parte física, permiten precisamente resoluciones de cuestiones, porque si nos damos cuenta, o sea, o sea, el polinomio se ocupa de muchas cosas, ¿no? O sea, no es exclusivo de esta parte, ¿sale? Pero finalmente, a través de esa interpretación física, ¿no? Por eso viene después esa parte. Por eso es que luego se dice que bueno, siempre está ese debate, ¿no? Del físico, ¿no? Del matemático, ¿no? Los físicos, matemáticos, todo eso, de qué, o sea, bajo qué concepto, bajo qué consigna, ¿no? Pueden decir que esa solución o esa ecuación es solucionable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es una cuestión interesante porque ustedes pueden, pues, bueno, si después tienen de interés, ¿no? Y finalmente es su deseo, pues si ustedes tienen el deseo de estudiar una maestría o un doctorado, en esas etapas, por ejemplo, pues la investigación, digamos, bibliográfica en términos de artículos de investigación es muy relevante. Entonces, en algunos casos, depende de la naturaleza de su estudio, evidentemente, incluso aunque no sea algo 100% matemático, hay que decirlo, pues es evidente que en un momento dado ustedes tienen que saber el estado actual de la tecnología y dentro de eso pueden encontrarse, pues, bueno, cómo se ha analizado ese fenómeno actualmente, ¿no? Algunos son pues, por elemento finito o a lo mejor por métodos analíticos. Bueno, esos métodos analíticos, ¿sale? A veces ustedes los ven y todo, ¿no? De repente te presentan la ecuación así grandísima, ¿no? Así que, pues, caramba, ¿no? Pues qué se metió, ¿no? Que sacó la ecuación así, ¿no? ¿Sale? Pero después, a través de simplificaciones, ¿no? Consideraciones, etcétera, reducen pues, una cosa muy compleja a algo un poquito más, digamos, razonable, ¿no? Digo, cuando hablo yo razonable es, no sé, una ecuación a lo mejor de 6 variables en algunos casos, ¿no? A ver algunas, ¿no? ¿Sale? Pero es un resultado de esa interpretación física. Entonces, esto es precisamente lo mismo, ¿no? Es decir, a partir de esa idea, oye, ¿qué pasaría si el movimiento fuera tan lento que o sea, que prácticamente pues, la velocidad es tan pequeña, o sea, tan pequeña en el seguidor, porque la levaje era tan lento, ¿no? De hecho, en inglés le dicen smooth operation, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes buscan smooth, puede ser que les salga suave como primera opción, pero realmente es que también le ponen como lento, ¿no? Okey, de hecho, lo ocupan también en inglés, ¿no? Es smooth, es cuando dices smooth, es como es lento, es como que te da flojera, ¿no? Así, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esa consigna, entonces, evidentemente, si la velocidad es muy pequeña, si la velocidad es cero, entonces, ¿qué sucede con la aceleración y el empuje? Que también son cero, ¿estamos de acuerdo? Bajo ese principio, ¿sale? Entonces, considerando, digamos, un polinomio para estas, condiciones de frontera, entonces tendríamos 8 coeficientes desconocidos, ¿estamos de acuerdo? Porque tengo 8 resultados posibles, ¿sale? Y esto llevaría a un sistema de 8 ecuaciones lineales, ya que en este caso se necesitaría implementar el polinomio de orden superior de grado 7, que es, digamos, la solución común en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, insisto, que finalmente lo que nosotros tenemos que encontrar es el número de las variables, es decir, bueno, aquí las denominamos como b, pero hablamos de a 0, a 1. Entonces, para esta situación hablaríamos del de séptimo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Para tener 8 ecuaciones lineales. ¿Sale? Entonces, digo, simplificando el problema finalmente, ¿sale? Y considerando que las variables de teta van a estar normalizadas, ¿ok? Entonces podemos expresar la fórmula de la siguiente manera, donde en este caso, la posición, digamos, la relación angular, ¿no? En este caso, que define la movilidad del seguidor, ¿estamos de acuerdo? Va a ser, en este caso, igual a teta, que en este caso teta sería el valor que yo puedo modificar, ¿sale? O sea, este es el que yo cambio. ¿Ok? Pero en este caso, teta uno, teta 2 y, bueno, teta uno y teta 2 son mis puntos de referencia, o sea, son estos casos específicamente, ¿estamos de acuerdo? Recuerden que estos valores son constantes, por eso les digo que se definen desde antes, o sea, yo puedo ser capaz, y de hecho es una parte importante del diseño de levas, que yo defina a partir de cuándo o en qué punto, ¿no? Va a iniciar, en este caso, la ascendencia, digamos, el accionamiento de mi leva. Entonces, a eso a lo que se refieren estos puntos, ¿sale? Que también puede interpretarse como teta entre beta específicamente. Estamos de acuerdo, eso digamos otra manera de representar. O bueno, sería digamos la alternativa en este sentido. ¿Ok? Pero recuerden que en este caso, esto normalizaría los resultados, porque la diferencia en este caso, por ejemplo,
Vamos a pensar que ustedes tienen el incremento, o sea, el inicio de accionamiento, no sé, a 45 grados, ¿no? Y después el término del accionamiento a 65 grados. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, entonces el movimiento de ascendencia se da en un intervalo ¿de cuánto? De 20 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ajá, ¿sí o no? Sí, Ok. Ahora, en este caso, cuando yo a teta, perdón, le resto teta 1, ¿sale? Lo que le estoy quitando es todo lo anterior. ¿Están de acuerdo? O sea, le estoy restando todo lo que ya sucedió previamente. Entonces, cuando yo tengo que teta es igual a teta 1, entonces eso quiere decir que para la cuestión de esta ecuación, entonces cuando yo tengo 45 grados, para mí la parte superior, este teta, será igual con cuánto? Con cero, ¿cierto? Sobre 20 grados. ¿Ok? Es decir, en este caso, este teta que estamos viendo aquí no es el teta original de la posición angular, sino es realmente la condición, digamos, del ángulo, ¿ok? Pero al inicio del accionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, no confundir este teta con este, o sea, no es lo mismo, ¿sale? No los confundan, ¿sale? Sino que realmente lo que pasa es que les digo, las escriben así, o sea, sí las van a encontrar en los libros, ¿estamos de acuerdo? Y después, a través de la explicación, se identifica, ¿no? En este caso, esta parte. Entonces, realmente beta, o sea, beta para nosotros es la diferencia entre estos, ¿sale? Y al ser los 20 grados, entonces, evidentemente, el movimiento de ascensión, digamos, de accionamiento de la leva, terminará cuando teta sea igual con 20 grados. O sea, solamente contemplamos esa etapa del accionamiento. Todo lo demás es constante. Entonces, finalmente, no obedece como tal o específicamente a, digamos, a la condición, digamos, de movilidad. Es decir, realmente lo que yo estoy haciendo es solo acotar, por decirlo de alguna forma, únicamente el fenómeno de accionamiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de esto, ¿sale? Entonces, yo puedo replantear lo que es en este sentido la función del seguidor, ¿sale? De la siguiente manera. Recuerden que en este caso la estamos planteando, perdón, para este ángulo, ¿no? Específicamente normalizado, digamos, de la leva respecto del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos escribir la ecuación de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta específicamente, estas variables, ¿no? O sea, el ángulo, o estas variables que nosotros tenemos más bien, perdón, pues todas van a depender finalmente del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros aplicamos las condiciones de frontera, en este caso que teníamos ya definidas por la cuestión, digamos, de movilidad, ¿sale? De la leva, entonces tendríamos estos siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, la función L cuando es igual con 1, entonces será igual con 1 básicamente, ¿sale? Después, la función de la velocidad cuando va a ser con 1, o sea, cuando en este caso alcanzamos el máximo punto de desplazamiento, que sería la función derivada de la posición, va a ser igual con cero. Lo mismo aplica para la aceleración y para el empuje. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, solamente que, digamos, definido en términos de la función de, del ángulo de referencia que tenemos, ¿no? O sea, de la posición del seguido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros contemplamos esa parte, entonces, si nosotros nos damos cuenta, perdón, también mencionarlo, disculpen, realmente lo que yo estoy haciendo es cambiar la variable. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, o sea, finalmente teta, al reinterpretarla en forma normalizada, puedo finalmente introducirla, perdón, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y en este sentido yo puedo darle la condición de escala que yo quiera. O sea, esto realmente lo único que me va a permitir a mí definir son las condiciones de movilidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros en este caso aplicamos el polinomio, ¿estamos de acuerdo? Para resolver cada una de estas funciones, ¿sale? Vamos a tener lo siguiente, ¿estamos de acuerdo? Primero, la función, digamos, sin derivarla, ¿ok?
que sería esta, igual con 1, ¿ok? Después, la segunda, ¿sale? Que sería ahora respecto de la velocidad, la tercera respecto de la aceleración y la cuarta respecto del empuje. Nada más que creo que también tiene nada más dos, ¿eh? Déjame la corrijo. Profe, disculpe, creo ya se pasó de la hora. Ahí me pasé. ¿En serio? No, no, faltan 20. No, Ah, sí, faltan perdón. 20, compañero. ¿Qué pasó, compañero? Puntos menos por andarme engañando. Yo hasta No, no, pensé que se le había acabado la pila a a mi reloj. Yo estaba aquí y dije, mierda, esto no, ya volvió a fallar. Puntos menos, no es cierto. no, No, no hay discúlpeme. problema, ¿eh? Sí, nada más es que corregir esta parte. No, no hay problema, disculpe. Entonces, serían tres, perdón, ¿sale? Realmente de la última, ¿sale? Que sería en este caso, la parte de, ¿cómo se llama? Del empuje, ¿sale? Ahora, estas ecuaciones, ¿sale? Que nosotros estamos planteando aquí, no devienen directamente de la anterior, ¿sale? Devienen, de hecho, desde digamos, la definición, digamos, previa de lo que viene siendo el polinomio mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el mismo polinomio, ¿sale? De orden superior, es el que nos define o nos permite definir esta estructura que nosotros estamos estableciendo. El problema es que en este caso, pues eso depende finalmente de lo que viene siendo el digamos, ay, no te se me olvidó el término, de son normalmente resoluciones de ay Dios, ¿cómo se llama esta de? Ay, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, ¿cómo es posible? Este, las potencias, por ejemplo, de dos valores sumados, es decir, potencias es el triángulo de Pascal, ¿verdad? El triángulo de Pascal, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Sale? Entonces, realmente se desarrollan desde antes, estamos de acuerdo, o sea, desde aquí, ¿ok? O sea, realmente lo que ustedes derivan es esta, ¿eh? ¿Sale? No, no es que se obtenga esta y esta es la que se deriva, y no, no. Esto solamente nos ayuda a definir el número de variables de importancia, ¿estamos de acuerdo? Y de hecho, esta es solamente la condición de normalización, digamos, del caso, ¿sale? Realmente la definición se obtiene desde aquí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es un proceso, digamos, engorroso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, finalmente llegamos a esto, ¿sale? Entonces, si nosotros en este caso utilizamos un método de eliminación, por ejemplo, Gauss, Gauss-Jordan, el que ustedes quieran, vamos a llegar finalmente a esta función. De hecho, se dan cuenta, esta realmente es la que yo estoy resolviendo, que ya implementada directamente en la condición de la función, ¿sale? Entonces me daría esto que tengo por acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta específicamente es la resolución, digamos, de séptimo grado, ¿ok? Para un sistema o en este caso una leva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta sería, perdón, ya una resolución que ustedes pueden implementar precisamente para poder, digamos, diseñar una leva en este caso. ¿Sale? Es decir, esta ecuación ya es aplicable, ¿ok? Directamente. ¿Estamos de acuerdo? Y se le llama específicamente, insisto, función de movilidad, ¿sale? ¿Ok? O función del seguidor a partir de o de séptimo grado. De hecho, tienen nombres muy específicos. Entonces, de hecho, lo llaman polinomio de orden superior de grado 7. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, en este caso se generaliza dentro de lo que vienen siendo los tipos de solución disponibles para leyes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sale? Y nos pide, por ejemplo, encontrar la función del seguidor apropiada para un levantamiento o accionamiento del seguidor hasta L, cuyo levantamiento se va a dar de 60 a 90 grados y cuya caída se encontrará entre 150 a 180 grados. ¿Sale? Esto teniendo, perdón, que la velocidad y la aceleración son cero al comienzo y el final del levantamiento y descenso del seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, en este sentido, ¿sale? Si nosotros planteamos, digamos, ese problema específicamente, ¿cómo podríamos entonces, digamos, resolver en este contexto? Primero que nada, nosotros tenemos claramente la definición, digamos, ¿no? De lo que viene siendo nuestra movilidad,
¿sale? Y nos dicen que el ascenso va a ser de 60 a 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que teta 1 va a ser igual a 60 grados, teta 2 va a ser a 90 grados, ¿ok? Teta 3 va a ser igual a 150 grados y teta 4 va a ser igual a 180 grados, ¿sale? Pero fíjense, nos están pidiendo la función del seguidor apropiada para el levantamiento o accionamiento del seguidor, ¿sale? Hasta estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos utilizar en este sentido, ¿sale? El polinomio vector, el polinomio de orden superior. Ahora, ¿cuántas condiciones nosotros tenemos para este problema? O sea, ¿cuántas condiciones de frontera? Nos dice, por ejemplo, que iniciamos con el levantamiento o accionamiento del seguidor hasta él. ¿Eso qué quiere decir? O sea, y retomamos los conceptos de aquí. Que esta misma condición se da, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces podemos decir que la función de L de teta 1 será igual, perdón, con 0. Vamos a borrarlo. Igual con 0. Y la función del movimiento de teta 2 será igual con 1. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser 1, L, pero en este caso es 1 porque recuerden que el polinomio finalmente nos contempla ya la normalización. ¿Ok? Después, nos dice que en este caso la velocidad y la aceleración al comienzo y al final del levantamiento y descenso del seguidor serán 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la función de velocidad para teta 1 va a ser igual con 0. La función de velocidad para teta 2 va a ser igual con 0 también. La función de aceleración para teta 1 igual con 0 y la función de aceleración para teta 2 igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que cambia respecto del caso anterior? Que ya no tengo 8 condiciones de frontera, tengo únicamente 3. O sea, finalmente, al menos por la naturaleza del problema, el empuje no es de relevancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puedo entonces simplificar el polinomio de orden superior. El polinomio de orden superior para 8 condiciones de frontera, utilizamos el de séptimo orden para, en este caso, tener o disponer de 8 variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea, a partir de esto. Entonces, entonces, a partir de eso, ¿ok? ¿Qué podría yo hacer para este caso? Pues utilizar un polinomio de un orden inferior, en este caso, el polinomio de orden 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo planteo el polinomio de orden 5 en base a lo que ya teníamos definido previamente, ¿sale? ¿Cómo quedaría ese polinomio? Voy yo, por ejemplo, decir que la función, vamos a ponerle S, ¿sale? Vamos a definir el ángulo en este caso, como lo hemos definido, ¿ok? El ángulo normalizado, ¿ok? Va a ser igual a, en este caso, es uno de quinto grado. Entonces, ¿cuántas variables yo tendría? Recuerden que la función de la parte ahí, la función del seguidor se definía de la siguiente manera. Ese es el de séptimo grado. Entonces, si me estoy yendo al de quinto grado, ¿qué sucede? Que esto es igual con qué? Con cero. ¿Sí o no? ¿O no? No, honestamente esa parte no la entendí. ¿Por qué con cero, profe? ¿Se retraen las variables o cómo? Sí, acuérdense que el polinomio de orden superior depende del número de condiciones de frontera. Entonces, en este caso, teníamos 8 condiciones de frontera, ¿cierto? O sea, 8 coeficientes desconocidos, ¿sale? Y si decíamos que esto llevaba a 8 ecuaciones lineales, ¿sale? Y entonces, en este caso, el polinomio que podríamos utilizar para esta condición sería el de séptimo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos 8 coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Por la naturaleza del polinomio, ¿sale?
el número de variables debe ser igual al número de, en este caso, de coeficientes que yo tenga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo que tener un sistema de, en este caso, de ecuaciones compatible, digamos, con esa configuración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sale? Esta fue la resolución que obtuvimos para el de séptimo grado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y llegamos a esas ecuaciones de atrás, digo de abajo, perdón, disculpe. ¿Sale? Entonces, si ahora planteo, o sea, si yo digo ahora que el empuje no me interesa, me estoy quitando de una condición de frontera. Puedo reducir el orden del polinomio y entonces plantear el de quinto orden, que sería únicamente, ¿no? En este caso, de A, no, perdón, no, no va a ser igual a B3, ¿cierto? ¿Ok? Por el ángulo normalizado a la 5, ¿ok? Más B2 por el ángulo normalizado a la 4, más B, no, perdón, estoy aquí tengo un error, estoy poniendo 3, entonces B sería 2, 1, 0 por el ángulo normalizado a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. ¿Sí o no? Sí, ¿Cómo lo ven? O estamos cometiendo un error. A ver cómo lo ven. no, sí es. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, tendríamos esta parte. ¿Ok? Ahora, a partir de digamos, de esta resolución específicamente que tenemos, ¿sale? Entonces, este sería nuestro polinomio. O sea, no es necesario resolverlo de cero. O sea, simplemente lo que se hace es ajustarlo a las condiciones que nosotros necesitamos. ¿Sale? Entonces, nosotros ya tenemos las condiciones de frontera. ¿Sale? Ahora, en este sentido, ¿sale? Yo no puedo utilizar, por ejemplo, las de teta 1. ¿Por qué teta 1 no me sirve? Eso no lo mencioné en el caso anterior. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando únicamente las condiciones para el punto de, digamos, máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no utilizar las del, o dicho de otra forma, por qué utilizar para teta 2 y no para teta 1? Porque en el caso de teta 1 todos los valores son igual con qué? Con 0. Con cero. Ese es el gran problema de implementarlo por ahí, ¿sale? Pero si lo implementamos de la perspectiva del segundo conjunto, entonces tenemos esta circunstancia, o sea, el sistema no tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, perdón, que en este caso ese 1 representa la variable del ángulo normalizado. Entonces, en este sentido, para este nuevo polinomio, pues a mí me conviene entonces utilizar el segundo conjunto de ecuaciones. Entonces, si yo reescribo en este caso esta función, digamos, en términos de eso, entonces podría decir que fs de 1, ¿sale? Va a ser igual, en este caso, a, si en este caso el ángulo normalizado es 1, entonces, ¿qué sucede con esta parte? Entonces, estos elementos se vuelven 1, ¿cierto? Pues quedaría B2 más B1 más B0 igual con 1, ¿sale? En el segundo caso, tendría ahora la derivada con respecto a la velocidad, ¿ok? Y entonces tendría yo 5 B2, perdón, B2 más 4 B1 más 3 B0 igual con 0. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde surge esto? De la derivada. ¿Estamos de acuerdo? De la derivada de esto. Recuerden que en este caso, cuando yo lo derivo, entonces hago esto dentro o desde la función del polinomio. ¿Estamos de acuerdo? No ya cuando se implementa. Entonces, si yo continúo con esto y saco la segunda derivada, entonces tendría, en este caso, 5 por 4, o sea, 20, ¿cierto?
B2 más 4 por 3, ¿no? 12. B1 más 3 por 2, ¿no? Sería 6 B0 igual con 0, ¿cierto? Sí se entiende de dónde salieron estas ecuaciones, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, Sí. yo ya tengo mi sistema de ecuaciones, ya lo armé. Entonces, aquí yo puedo utilizar precisamente un método de eliminación gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? Pero la eliminación ya les queda de tarea. De tarea, ustedes tienen esta matriz, básicamente, es una matriz realmente, ¿ok? Y entonces, mediante el método que ustedes quieran, hay que obtener los valores para B2, B1 y B0. ¿Estamos de acuerdo? Para que entonces podamos reestructurar, ahora sí, nuestro polinomio de orden, bueno, nuestro polinomio de orden 5 para estas condiciones de frontera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, si no tienen dudas, sale, se les quedaría eso de tarea, ¿ok? Continuamos el día de mañana precisamente para este problema. Realmente aquí ya está prácticamente resuelta digamos, la cuestión. O sea, realmente es una cuestión más de matrices, más que de un concepto, digamos, fundamental de la mecánica. Y vamos a ver, por ejemplo, hay una cuestión de cómo considerar, por ejemplo, el descenso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo dejamos hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. ¿Sale? Sí, profe, hasta mañana. Perfecto, compañeros. Hasta mañana.